Hola, muy buenos días compañeros, mi nombre es Rogelio García García y enseguida les voy a mostrar lo que es un simulador. Bueno, les voy a presentar lo que es un elemento de impacto ambiental en arroyos, ríos y qué programa o qué tipo de simulador vamos a ocupar para presentar estos ejercicios que enseguida nos proporcionó el docente. Lo que les voy a explicar es dar una breve explicación de por qué a los peces aparecen muertos en muchas ocasiones sin saber por qué o cuál es la causa que origina todo esto. Para empezar, este, si nos damos cuenta, en esta imagen, lo que nos muestra es cómo a los peces cuando tienen bastante oxígeno están libres y hay bastantes peces. Pero al momento de que empieza a disminuir el oxígeno por diferentes causas que son arrojados basura, desechos tóxicos, aguas contaminadas o desechos químicos que son arrojados, el nivel de oxígeno va disminuyendo, como se muestra en esta imagen. Que ya es el punto crítico, que es cuando ya los peces empiezan a hacer a morir o a morir todo lo que está debajo del agua, ya sea peces, plantas o o, o la calidad del agua, ya que también se ve afectada por todo esto que se ve en la imagen, que son arrojados por diferentes causas. Pero como se ve aquí, lo único que sobrevive en esto que es el punto crítico son estas bacterias que se ven aquí. Y viendo la imagen, todo esto que es el punto crítico es donde se crean diferentes bacterias, virus y es lo que está sobreviviendo. Pero a un determinado tiempo que todo esto ha desaparecido es cuando empieza a aumentar la calidad de vida del agua, como tanto de los peces que, como se ve aquí, poco a poco están, se ve aquí que está aumentando la calidad de vida del agua, tanto de los peces como la vegetación que está debajo del agua. Es por eso que muchos de ellos en ocasiones aparecen muertos los peces. Como cuando aparece el punto crítico del nivel del agua, es cuando ya aparece esto, que muchas veces los peces aparecen muertos en las orillas de los ríos, mares, océanos, lagunas, lo que sea, aparecen muertos. Eso pasa por la falta de oxígeno que les hace falta a ellos dentro del agua. Eso pasa debido a que son arrojadas grandes cantidades de, de aguas residuales tóxicas y basura que, que limita el oxígeno les llega a ellos para que puedan respirar y vivir tranquilamente. Al igual con la vegetación, se ve muy dañada por todo eso que es arrojado. Además de eso, como se ve aquí en la imagen, no solamente son poquitos peces, al contrario, daña todos los peces que están en el río, arroyo, agua, debajo del río. Daña todo eso y se ve afectado en el ecosistema. Como se ve aquí en la imagen, bastantes peces están muertos debido a que les falta el oxígeno. Esto debido a que en el río o arroyo que se ve aquí en la imagen arrojaron bastantes aguas residuales, y ya que a un determinado tiempo no, no les llegó oxígeno, pasó que se murieron. Y se debe a que no aguantaron suficiente tiempo sin oxígeno, ya que como arrojaron bastantes componentes o aguas residuales al río, fue demasiado tiempo para que ellos pudieran soportar este ese tiempo sin oxígeno. Y es por eso que pasó que murieron todos estos peces. Y después de un determinado tiempo, el punto crítico comienza a desaparecer y es cuando comienza a aparecer la calidad de oxígeno
y el agua va desapareciendo todos esos componentes que fueron arrojados al agua. Pero al paso del tiempo, la calidad de agua y del oxígeno empieza a mejorar, y es cuando vuelven a aparecer nuevamente los peces, y la vegetación que está dentro del agua empieza a ir mejorando, como se ve aquí en la imagen. Enseguida les voy a mostrar unos ejemplos que nos proporcionó el docente, y les voy a explicar cómo se llega a saber en cuántos días puede mejorar la calidad del agua, y se puede saber el punto crítico. Enseguida les voy a presentar unos casos en los cuales nos proporcionaron. El caso 1 es: una planta tratadora de agua solo dispone de tratamiento y descarga refluente en un río pequeño. Las características de la corriente y las descargas son las que se van a ingresar en este modelo Sternfeld, el cual nos proporcionó el docente Rafael Silva García, como se muestra aquí. Y para eso vamos a llenar estos datos del río que nos pide, que son 5.78 del río, 5.787, que ese sería el flujo en metros cúbicos. De ahí nos pide lo que es la DBO, que serían 2. De ahí nos pide el oxígeno disuelto, que en este caso serían 7.5. De ahí nos pide la temperatura. La de temperatura serían 20. De ahí nos pide área de sección transversal. Sería aquí. De ahí vamos a rellenar la siguiente tabla. Todo lo que está de amarillo son los datos que se van a rellenar. Lo que está de verde, eso ya no se toca. Ese es lo que ya viene directamente del modelo que nos proporciona el docente. Los datos de la descarga serían 0.463. De la DBO serían 200. Sería aquí. De oxígeno disuelto serían 2. Ahí está. De temperatura serían 28. Y ya en la siguiente tabla nos vamos. Aquí nos pide constantes de reoxigenación y de consumo. Las constantes de consumo serían 1.86 y de reoxigenación serían 1.53. Y como nos damos cuenta, la curva de Sternfeld, la curva SAT, de este punto, que sería el punto 7, de oxígeno disuelto al tiempo en horas, el punto crítico sería de -2, que en este caso sería muy grave, ya que estaría afectando demasiado. Sería 2.23, lo que nos da de punto crítico. 2.17 nos aparece.
Lo que vamos a hacer es buscarlo aquí en esta tabla. Sería días, horas, y lo vamos a buscar en 2.20. Sería aquí, que en este caso serían 54 horas y casi en 3 días para que el agua, el oxígeno regrese al mismo nivel que estaba aquí. Como se ve aquí de este punto va bajando rápidamente el nivel de oxígeno. Ya en este punto crítico es cuando ya la calidad del agua que tiene ese río se ve muy afectado. Y es cuando empieza a, a fallar la calidad de vida de los peces y la vegetación que está cerca del río. Y a partir de esos días es cuando ya empieza a subir el oxígeno dentro de lo que es el agua y va mejorando la calidad de vida de los peces. Enseguida les voy a presentar el segundo caso. Pues bueno, enseguida les voy a presentar el segundo caso. El segundo caso trata de un complejo turístico en la ribera de un río que dispone de una planta tratadora de aguas residuales y sus descargas subafluentes en un arroyo cercano. Las características de la corriente y de la descarga son las siguientes. El flujo de la corriente superficial es de 5, el oxígeno disuelto es de 8, temperaturas de 20.2, dBO es de 2, área de seccional transversal es de 8 y velocidad de reoxigenación es de 0.3. Todos estos datos van ingresados aquí, que en este caso sería Q, sería el flujo. La dBO serían 2. El oxígeno disuelto serían 8. La temperatura sería de 20.2 y área de sección transversal sería de 8 en los datos del río. Y en los datos de las descargas serían del flujo serían 0.2, de la dBO serían 100, del oxígeno disuelto sería 1 y de temperatura serían 15. Y de aquí nos vamos a constantes de reoxigenación y de consumo, que la de reoxigenación serían 0.3 y de consumo de oxígeno serían 0.2. Aquí no le vamos a mover nada, aquí va a quedar igual. Ya de aquí nos vamos a la tabla de Shag. Como se muestra aquí, de este punto a este punto es cuando son arrojados, como se ve, que son arrojados muy pocos componentes al agua, el nivel de oxígeno no disminuye bastante. Sí se ve afectado porque de aquí, de ese momento que fueron arrojados esos componentes, empieza a bajar rápidamente. Si se dan cuenta, de este punto que es valor de 7.70, empieza a ir bajando poco a poco, hasta que llega a su nivel crítico, que en este caso sería este punto, que sería 6.83. De este punto es el que se le llamaría el punto crítico de oxígeno. Ya de aquí es cuando empieza a ir subiendo poco a poco el nivel de oxígeno para la calidad de agua. Es por eso que se ve que no se ve muy afectado, ya que no son arrojados bastantes componentes en él, sino que ya son las puras, como son
Ya son arrojados los componentes que no se pudieron haber deshecho en el tratado que se les dio en esta planta tratadora de agua residuales, como se muestra aquí en la, en la, en la curva de SAC. Enseguida les voy a presentar el tercer caso. Una planta textil descarga afluente en un río cercano a sus concentraciones son las siguientes. En el flujo, que sería Q, serían 15. De la DBO serían 1.5. Oxígeno disuelto serían 7. Temperatura de 15 y área de transversal serían 20. Eso es en los datos del río. En lo de la descarga sería Q, que en este caso es el flujo, sería 0.5. DBO serían 300. Oxígeno disuelto sería 1. Y la área de sección transversal serían, no, la temperatura serían 26. En constante de reoxigenación y consumo de reoxigenación serían 2.1 y de oxígeno serían 1.5. Nos vamos a la tabla, a la curva de SAC. Aquí se muestra que de las 0 horas es cuando empiezan a arrojar sus desechos la planta textilera, pero de este punto a este punto, que serían aproximadamente las 15 horas o las 14, es cuando se ve que va disminuyendo la calidad de oxígeno, y es cuando empezaron a arrojar todos sus desechos de aquí a acá, y, y se ve que no son muchos, ya que en cierto momento empieza a subir rápidamente esta curva. Esta curva quiere decir que no fue bastante tiempo que tardó para ir mejorando la calidad de oxígeno. Este es el punto crítico, que aproximadamente se dio entre las 13 o 14 horas para llegar a este punto, y entre las 15 y 16 horas fue cuando comenzó a ir mejorando la calidad de oxígeno que había en el agua, y aquí fue cada vez subiendo más y más, que eso quiere decir que no fue bastante tiempo lo que se tardó para ir mejorando la calidad del agua, y es por eso que se ve afectada la calidad de vida de los peces que viven o rodean este río cercano. Bueno, compañeros, esto es todo. Espero les haya quedado claro cómo se usa el modelo de Stringfile y la curva de SAC. Bueno, me despido, que tengan un buen día. Bye.